Hola, bienvenidos a nuestro primer programa en Déjate de Historias Televisión, un espacio donde todos nuestros invitados son especiales o bien por su trayectoria, o bien por sus logros, o bien porque simplemente detrás de cada uno de ellos hay una historia que merece la pena ser contada. En nuestro caso de hoy, Mamen Delgado, que es nuestra invitada, reúne las tres cualidades y alguna que otra más, porque ella es dueña de una de esas sonrisas luminosas, abiertas y francas que cuando tienes delante ponen a trabajar como locas a tus neuronas espejo para colocarte en la misma buena onda de simpatía que ella domina. Mamen Delgado, bienvenida. ¿Qué puedo decir después de esta presentación tan bonita? Bueno, me lo voy a ver todos los días me voy a poner este corte tuyo. Oye, es que lo digo Maravilloso. porque este de la sonrisa es el momento estrella de la magia de la comunicación, ¿no crees? Pues sí, desde luego, sin duda alguna, es uno de los elementos claves para conectar. La comunicación es básicamente la conexión con otros seres humanos, ¿no? Con otras personas. Y la sonrisa es un lenguaje universal, o sea que es maravilloso. Lo tenemos ahí, lo tenemos tan cerca, fíjate, qué facilito. Sí, exacto. Qué poco cuesta, ¿no? Sin embargo, a la gente le cuesta sonreír. No es algo que hay que entrenar, yo creo, un poco. Se puede entender así como un entrenamiento, pero en realidad también es algo que tiene que nacer, yo creo. O sea, porque sí que es verdad que a veces se aconseja mucho, ¿no?, sonreír. Y yo, pues bueno, hay determinadas personas a las que yo les he dicho, si no te sale sonreír, mejor no sonrías, porque si no es una sonrisa sincera y que realmente sientas como que te nace de dentro, al final dices, mira, casi mejor no sonrías si te sientes cómodo de esa manera. Pero sí, efectivamente se puede sonreír, sí, es que al final es una cuestión de, bueno, actitud, se habla mucho de la actitud, sí, pero también es una cuestión de trabajártelo día a día, exacto. Mamen, pues estoy encantada de tenerte aquí porque aunque nos conocemos poquito y sobre todo a través de redes sociales, que luego vamos a hablar de redes sociales porque se conoce gente maravillosa y estupenda si pones bien el foco, y aquí hay un ejemplo. Pues tu trabajo me parece tan bonito, tan fundamental en esta era de la comunicación que me ha parecido muy interesante compartirlo con todos. Y porque Mamen Delgado, y ahora sí señores, se la presento, es mentora de voz y comunicación en público, locutora de publicidad y vídeos corporativos, ponente y actriz de doblaje con más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Mamen, con esta especialización... Que ya soy muy mayor. No, con esta especialización digo que te será imposible, cuando conoces a una persona y te la presentan, no hacerle un escáner de voz. ¿Cómo es? ¿Qué dice de esta persona? ¿Qué energía transmite? Y sobre todo como formadora, ¿qué le falta a esta voz para llegar a comunicar eficazmente y a transmitir todo lo que necesita? Pues fíjate qué curioso, Estela, porque normalmente es como si tuviera un clic dentro y o bien lo enciendo o bien lo tengo apagado. Y yo creo que un poco también por una cuestión de supervivencia, Claro. casi lo tengo normalmente apagado. Ah, bueno. O sea, no voy haciendo escáner. De hecho, fíjate, bueno, hago también doblaje, llevo ya muchísimos años haciendo doblaje, sobre todo de documentales, y recuerdo un profesor que tuve, maravilloso, Carlos Salamanca, que fue mi primer profesor de doblaje, que el primer día en clase nos dijo, bueno, bienvenidos al mundo de dejar ya de disfrutar del doblaje, porque siempre que veáis una película vais a estar haciendo el escáner, ¿no?, sí, que tú comentabas. Y yo, no sé, tengo como una capacidad para desconectar. Sí que es verdad. Y me acuerdo muchísimas veces de Carlos, que esto me lo dijo hace ya más de 20, 21 años quizá. Y me acuerdo muchas veces, digo, joder, qué curioso, porque es como hago clic y digo, no, me pongo en modo disfrute, porque es que si no sería agotador, la verdad. ¿En qué momento, Mamen, te das cuenta de que la voz es tu joya de la corona y que vas a dedicarte a esto? Pues, a ver, hay dos aspectos. Uno es que yo nací en una familia, bueno, evidentemente mi padre tiene un vozarrón tremendo, tremendo, tiene una voz muy poderosa, unos graves, y bueno, tiene una voz de locutor, pero de esos locutores de antes. Y no se dedica, nunca se ha dedicado a ello. Bueno, ahora ya está retirado, pero vamos, nunca ha estado trabajando en este mundillo ni nada, ni digamos que ha aprovechado pues esa habilidad natural que él tiene. Y entonces, para mí eso ha sido siempre como un referente. O sea, para mí las voces, claro, ir creciendo con una voz tan potente alrededor y tan cerca, en una figura tan importante, pues
para mí siempre ha sido como, me ha llamado siempre mucho la atención las voces de las personas. Y además me fijaba mucho en qué decían, en cómo lo decían. Yo me recuerdo desde pequeñita, quizá también porque era hipertímida. Suele pasar, Hipertímida, efectivamente. Y entonces me recuerdo siempre observando. Yo era la gran observadora, observando. Y además veía, me fijaba mucho y detectaba, fíjate, de alguna manera, detectaba qué era lo que en realidad la gente quería decir, a pesar de lo que estaban diciendo. Entonces, eso por un lado, el mundo de las voces, digamos que siempre ha sido como algo que he mamado desde pequeñita. Y luego, cuando empecé realmente a dedicarme, fue pues por casualidad, como digo yo, a mí me descubrieron casi en la calle, porque en una conversación con una persona que conocí, una señora maravillosa, que era la directora de corporativos de Telson, que es un grandísimo estudio que todavía sobrevive. Sí, ahí he doblado yo. Ah, sí, mira qué bonito. Pues la conocí en el año 94, en el 94, 95. Y entonces, en una situación en la que no tenía nada, no era un ámbito profesional. Y sin embargo me dijo ella, oye, Mamen, tienes una voz muy radiofónica, ¿nunca has hecho locuciones? Y claro, en esta época, que te digo, en 94, 95, poco menos que dije, ¿locuqué? Es que parece que ahora está más en boga esa palabra. Y el caso es que al final ella misma... Te hablo de una época en la que no había internet, no había Google. No, y además que el doblaje era un mundo familiar. Se transmitía un poco de padres a hijos, no había estudios de doblaje, formación de doblaje, me refiero, ¿no? Y era un poco que te veían condiciones y cualidades y si tenías la suerte de estar pululando por uno de esos estudios te decían, venga, adelante, y te daban takes y todo esto, y ha cambiado mucho todo. Pero ahora quiero ir a dónde haces de tu profesión la formación de voz para las personas. ¿Por qué es tan importante hablar en público? ¿Qué papel juega la voz en hablar en público? Y luego me cuentas qué haces con las charlas TEDx, los eventos TEDx. Bueno, para mí la voz es que lo es todo. Y además yo siempre digo que la voz es un resultado. Es el resultado de cómo tú te sientes por dentro. Entonces, a mí lo que me encanta en las formaciones que yo imparto es hacer más consciente a las personas de la importancia que tiene cómo transmitimos el mensaje que queremos transmitir, aunque el mensaje sea, chicas, a poner la mesa que vamos a cenar. ¿De acuerdo? O sea, no solamente en el plano profesional, sino también en el plano personal y familiar, porque además todo es comunicación, tú lo sabes bien, Estela, es que estamos comunicando hasta cuando no comunicamos o cuando no creemos que comunicamos, estamos emitiendo. Estamos efectivamente, estamos emitiendo, y mira, me encanta esa palabra y la recojo porque yo siempre digo que somos vibración. Entonces yo ahora mismo estoy vibrando. En una frecuencia, tú estás vibrando también en otra. Yo en la tuya, porque ya hemos hablado de las neuronas espejo, tú transmites, yo recojo, yo emito, tú recoges. Exacto. Además, a mí me encanta el tenis, y yo siempre digo, en comunicación, esto es como un partido de tenis, bolita para allá, bolita para acá, bolita para allá. Entonces, al final, todo se retroalimenta. Pero siempre hay un inicio, o sea, siempre hay un punto en el que alguien puede en un momento dado cambiar la dinámica, digamos, de comunicación que hay. Y tú puedes ser esa persona y cambiarla a favor, a favor del beneficio común. Siempre lo digo, además, porque esto no se trata de comunicación efectiva para yo conseguir mis intereses. No es eso. Siempre, por supuesto, con el bien común por encima de todo. Pero es para todo, y realmente. Efectivamente, para todo. Una de las cosas que das en tu mentoría, hablas del elevator pitch o discurso del ascensor. Y para la gente que no está familiarizada en esto, explícanos qué es eso. Muy bien, pues el discurso del ascensor es una pequeña, iba a decir charla, pero es que no es ni charla, porque se supone que no llega a 2 minutos de duración. Incluso en uno, ¿no? Dependiendo Incluso de en uno, dónde estás. Efectivamente. Dependiendo de cuántas plantas haya. Exacto. Y cómo sea de alto el edificio. En Nueva York creo que tardan un poquito más, más largos. Pero bueno, de lo que se trata es de, en ese espacio de tiempo, dar un mensaje que tiene una estructura muy clara. Porque tú, por ejemplo, todo esto nace, pues se lo inventaron los americanos, claro, todo esto nace de la idea de que tú en un momento dado te puedes montar en un ascensor y encontrarte justo con la persona que puede dar un salto cuántico a tu negocio. ¿Y qué haces si te quedas muda del horror y no aprovechas el momento? Exacto, pues lo que hay que hacer es aprovechar el momento, pero ¿cómo aprovechas ese momento? Habiéndolo preparado. Claro.
y teniendo muy claro cuál es tu discurso, cuál es tu pitch, que se dice, ¿no? Hazme un pitch, tuyo. De acuerdo. Bueno, no sé si te pillo por traición. Sí. Te cuento un momentito lo que Sí, es la estructura sí, para vale. que la gente entienda también, porque es muy sencillito y el discurso de ascensor no es un discurso de venta, no es un discurso para intentar yo venderte algo ahora mismo, en ese momento. Es más bien para llamar tu atención y tiene una estructura muy clara, muy básica además, que es plantear un problema, plantear una solución, cuál es la solución que tú ofreces a ese problema que hay en la sociedad, Sí. y luego una llamada a la acción. Una llamada a la acción para que con ese interés que tú has generado, pues la persona se pueda poner en contacto contigo y, eso sí, cerrar a lo mejor una entrevista, una llamada de teléfono pasado mañana o, bueno, pues una reunión si se puede. Pues sí, Una será muy cita. sencillito, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo Y no efectivamente. improvisarlo, porque claro. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, bueno, pues el yo mío soy, así un poquito. dime quién soy, estamos juntos y a ver... ¿tú Yo te necesitas encuentro en algo un de mí? ascensor de Vale, repente eso es. y digo, uy, esta persona justo que era la que... Pues, mi discurso sería más o menos algo así parecido. El problema, planteamos el problema primero, luego solución y vale. luego llamada a la acción. Entonces sería, muy buenas, Estela, ¿te Hola. sueles quedar sin voz a lo largo del día después de una larga jornada de trabajo? A veces a lo mejor hablas demasiado deprisa y las personas que tienes alrededor no terminan de comprender qué estás diciendo. ¿O te quedas sin aire en mitad de una frase o en mitad incluso de una palabra porque no sabemos respirar a la vez que hablamos? Bueno, pues mi ahora que lo nombre dices. es Mamen Delgado, soy mentora de voz y comunicación en público y ayudo a empresas y a profesionales, directivos y ejecutivos a sacar la mejor versión de ellos, tanto con su voz como con su comunicación en público. Y me puedes encontrar en mamendelgado.com. Ahí tienes recursos gratuitos que vas a encontrar para poder poner en forma tu voz y tu comunicación y estaré encantada de recibirte y que tengamos algún contacto posterior. Pues nada, genial. Le doy tu tarjeta a mi secretaria y de verdad contacto, porque me interesa mucho. Tengo unos empleados que hablan fatal. Genial. Mamen, qué bueno. Dime, Mamen, ¿cuál es el perfil de los profesionales que se acercan a ti para que les hagas mentorías y para ayudarles en su desarrollo profesional con esto de hablar más eficazmente en público y hacer Sí. unas presentaciones? Pues mira, sobre todo son, en cuanto a las... Yo tengo como dos facetas, una es la de formación en empresas, que es siempre con grupos de en torno a 15 personas, no más de 20, y luego por otro lado a profesionales, personas individuales, quiero decir, pero siempre también en el ámbito de la empresa. Entonces normalmente suelen ser pues eso, directores generales o ejecutivos que tienen que tienen que hablar mucho en público y nos preocupamos, yo lo que veo casi siempre es que nos preocupamos del qué, del qué voy a decir, el PowerPoint, la información, los datos, las estadísticas y demás, pero le damos muy poquita importancia al cómo vas a transmitir toda esa información. Y es, yo te diría, 50-50 casi, o sea, Sí. un 50%, mínimo un 50% de importancia. Porque si tú sales, si yo ahora mismo me sentara aquí y empezara a hablar con un tonito así, que tampoco hiciera inflexiones ni que hiciera ninguna, o sea, si todas las palabras sonan monocorde. iguales, efectivamente, y si todas las palabras sonan igual, mira, yo digo siempre una frase en las formaciones que me encanta, porque en una ocasión se me ocurrió, es, si tu oyente deduce cómo, o sea, si tú estás sonando todo el rato igual, ¿no? Entonces, si tu oyente deduce cómo vas a sonar, supone qué le vas a Lo que decir. vas a Su mente supone qué le vas a decir. Claro. ¿Y qué ocurre entonces? Que desconecta. Claro. Y quizás esté mirándote, y quizás esté asintiendo y sonriendo, pero su mente, su atención está fuera, Claro. se ha ido a lo que tiene que hacer luego por la tarde, a los jaleos que tiene la empresa, bla, bla, bla. Entonces, de lo que se trata también con la voz que podemos hacer es recaptar continuamente la atención. Y para mí, digamos, el elemento clave primordial son los silencios, fíjate. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, porque es el contrapunto. Entonces, además, un silencio despierta una expectación. Totalmente. El silencio lo que hace Remarcar. es, exacto. Mira, y yo siempre aconsejo cuando te vas a presentar a alguien y vas a decir tu nombre es como tu marca personal. O sea, es parte de la información importantísima dentro de la frase. Entonces, cuando tú te vas a presentar a alguien, siempre tienes que decir, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es... Y yo hago ahí paradita siempre, mi nombre es...
me aseguro que me está mirando y que me está escuchando, y es que esa paradita lo que hace es que la persona, si estaba distraída, si su cabeza, su mente está en otra cosa, es como, Claro. es que, Claro, ¿sabes? exacto. Y entonces ya es cuando te escuchan, y ahí es, digamos, pues recapitular un poquito, tenemos que ir reconduciendo un poquito. ¿Y cambian estos ejecutivos, cambia su percepción de la manera en la que se enfrentan profesionalmente, incluso socialmente, después de pasar contigo esta formación y de darse cuenta y tomar conciencia? Cambia muchísimo, cambia, y además a mí me encanta porque siempre me dicen, me agradecen mucho, ¿no?, la conciencia que empiezan a poner también tanto en su voz como, fíjate, una cosa que es básica, porque la voz es aire más vibración, siempre lo cuento así, además aire que sube de los pulmones, tararí, en fin, las cuerdas vocales, todo esto lo podemos hablar, pero en realidad la base de la comunicación es la respiración. Y tú que has hecho doblaje también y que eres actriz, lo sabes, tú tienes que respirar una emoción para que esa emoción conecte. Cierto. Y el espectador empatice con esa emoción. Claro, además que respirar y hablar al mismo tiempo y tragar son funciones muy sofisticadas en el ser humano y que manejamos de una manera automática, pero que en situaciones de pánico, de nervios, de estrés, pues verdaderamente es muy fácil desconectar. Efectivamente. Y se nos desbocan. Se acaba desbocando, y cuando tú te agarras a la respiración, yo siempre digo, además la respiración, sí que es verdad que nos pasamos, por suerte también, la mayor parte del tiempo respirando en automático, pero tú puedes elegir en un momento dado cómo respirar. Sí, y la respiración, mira, es tan fundamental, voy a hacer un inciso aquí sobre mí, que mi primer parto fue fantástico, fue natural y una expulsión de 1/4 de hora, porque yo llevaba muchos años en el escenario y tenía tan buena respiración que salió enseguida y sin ningún problema. Y fue eso, no me cabe ninguna duda. ¡Qué maravilla! Sí, efectivamente, es que nos ayuda muchísimo en nuestro día a día. Entonces, al final, la formación que yo doy sobre voz y comunicación te la llevas a tu día a día, que es lo bueno, te la llevas a tu casa, te la llevas a cualquier, incluso a los ejercicios, a ejercicio físico si tienes que hacer. Y Mamen, estamos viendo unas imágenes que están pasando sobre los eventos TEDx, que tú coordinas o haces o mentorizas. Cuéntales a nuestros telespectadores qué son las charlas TED y los eventos TEDx, para quien no lo sepa. Muy bien, pues las charlas TEDx, bueno, el evento original es TED.com, ahí tienen muchísima información, y nació en el año 84, fíjate, es que llevan ya muchísimos años. Tiempo lo que de pasa, adelanto. efectivamente, pero luego ya fue en el 96 con el lanzamiento de las charlas, se empezaron a popularizar, digamos, más y a visibilizar más gracias a YouTube y a, bueno, y a los canales que tienen ellos de difusión online. Y entonces estos eventos son maravillosos, a mí me encantan porque yo siempre digo que son charlas de humanos que inspiran a otros humanos. Entonces en TEDx, yo estoy en el equipo organizador de TEDx Torrelodones, que sinceramente hemos ido ganando además enteros, es maravilloso. El último que hicimos en junio, hubo personas que me decían, bueno, es que ha sido... Lo vi, estuve... ¡Ay, es verdad, Estela! No me acordaba ahora mismo. Y fue fantástico, porque es un espectáculo además en sí mismo. Totalmente, sí. Discúlpame que había bueno, casi no, 500 personas allí, ahora mismo no había caído que estuviste allí, pues fue maravilloso. Y sobre todo yo creo que la base es porque la intención que hay detrás, y además esto me encanta, yo también lo trabajo mucho en comunicación, cuál es el subtexto, que en interpretación tenemos que trabajar siempre ese subtexto, ¿no? Tú puedes estar diciendo una cosa, pero ¿cuál es la intención velada? Claro, es lo principal. Efectivamente, y es lo que realmente llega. Y lo bonito de TED y de TEDx, que son los eventos que se organizan en el resto del mundo, es que esa intención que hay detrás es la de inspirar a otros humanos. Es que tu charla quizá la pueda ver, porque luego se subtitulan a más de 40 idiomas diferentes y se publicitan en el canal de TEDx de YouTube, que tiene millones y millones de suscriptores, y bueno, pues te la puede ver un señor que está, ¿qué decirte? Te la puede ver un señor en Japón, subtitulado al japonés, y de repente conecta, siendo una cultura tan diferente, pero conecta porque son, pues ya te digo, son historias muy universales y muy humanas. Y tú en estos eventos mentorizas, preparas la voz y la comunicación en escena.
a los ponentes, ¿no? A las Sí. personas que se enfrentan, unas por primera vez, otras quizá ya tienen más experiencia. Sí. Yo me voy a preparar una charla TED, no sé de qué la voy a dar, pero y te voy a llamar para que me ayudes. Muy bien. Y ya veremos qué Estupendo. tiene que ser. Pues lo que dices de que no sabes, lo importante es una idea. Además, Claro. ese es el origen. El eslogan de Sí. TED es Ideas Worth Spreading, es decir, ideas que merecen ser compartidas Eso con el es. resto del mundo. Entonces, es como que tienes ahí una idea que te bulle y de alguna forma quieres transmitirla. Y con respecto a los eventos TEDx, también te quiero comentar, porque es precioso, tenemos la parte, bueno, los eventos que son de adultos, pero luego está TEDx Youth, para chavales de, bueno, pues entre 10 y 20, 22 años. Y es un evento, mira, el año pasado fue maravilloso. Tuvimos dos de los ponentes, una niña de 9 años y un niño de 10, que levantaron al auditorio entero, además en el mismo Sí. sitio, en la Casa de la Cultura de Torrelodones. Maravilloso. Eso me parece especialmente importante y relevante porque España es un país con muy poca cultura en la oratoria, en la que nos ha dado vergüenza infinita salir a sí. clase a hablar de cualquier cosa, en la que tenemos una preparación nefasta en ese sentido y creo que ahora se está subsanando este problema con todos los profesionales que os dedicáis a esto y importantísimo en el mundo que viene, que cada vez va a ser más robotizado, pero sin embargo la comunicación humana y personal no la va a poder hacer ningún robot. Sí. Entonces yo creo que por eso es un nicho tan interesante este de preparar a personas para que inspiren a otras personas. Sí, a mí me parece sobre todo también interesante porque realmente le das herramientas y que son muy fáciles de aplicar a personas que antes estábamos comentando fuera de micro el tema de los métodos. Y sí que es verdad que necesitamos, cuando te dan un método, acabas consiguiendo una serie de logros que dices, wow, yo no me sentía capaz claro. de conseguir estos logros. Y resulta que era tan sencillo como, mira, es que el caminito es este y este. Y cuando haces esos pasos, de repente consigues unos objetivos que para mí en un momento dado pueden ser inalcanzables, pero porque estoy en un punto de partida en el que no sé cómo realizar. Exacto. Y yo siempre digo, tú no te preocupes, que del cómo ya me ocupo yo. Es imprescindible porque, mira, un hombre ayuda a otro hombre. Siempre, en todo. Sí. Y entonces, Mamen, para terminar ya muy brevemente, dinos, por dejarte todo el registro, ¿qué son los Startup Weekend Madrid en los que también participas? También, Así, en sí. pincelada. Startup Weekend es otro evento que se realiza a nivel mundial en más de 400 ciudades de todo el mundo. Es maravilloso, son unos eventos que duran 54 horas, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde también. O sea, estamos allí inmersos todo el fin de semana y son ideas de, bueno, pues, emprendimiento que nacen en el propio evento, que se desarrollan grupos de trabajo en el propio evento y el domingo por la tarde hay un jurado y demás que califica los grupos de trabajo. Yo lo que hago es mentorizar también la puesta en escena y la comunicación. Y son geniales, fíjate, hay empresas incluso que han llegado a bolsa. El año pasado hubo una empresa que salió a bolsa y había nacido de un Startup Weekend, o sea que es un caldo de cultivo de muchas ideas y de mucha tecnología. El emprendimiento, que está muy de moda, necesita herramientas para posicionarse sobre la competencia y en ello estáis estas personas que ayudáis tanto. Pues Mamen, de verdad ha sido un placer, deliciosa charla. Igualmente. Se nos ha pasado volando. Ay, sí. Te despido con penita porque podríamos estar hablando mucho más tiempo, porque tú hablas, yo hablo, la verdad es que el tema se nos da bien. Pero esperemos que vuelvas en otra ocasión para seguir contándonos lo que haces, y a ustedes en sus casas les invito a que se metan en la página web de Mamen, mamendelgado.com, que se descarguen los 12 hábitos saludables para tu voz, que yo he cumplido a rajatabla esta mañana. Antes debería entrevistar a este pedazo de profesional. Y que vayan tomando conciencia de cómo la voz puede ayudarles en su vida, en su trayectoria profesional y personal, hacia el éxito, eso que al final queremos todos, y queremos diferenciarnos por algo que nos ayude. A todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, por aprender con nosotros y con Mamen Delgado, y les esperamos en la próxima edición de nuestro primer programa en Déjate de Historias Televisión. Lo pueden ver cuando quieran online. Muchas gracias y hasta la próxima.